Buenas tardes, bienvenidos a este 2024. Estamos muy felices de reiniciar el podcast de Veritas Fidei. En esta nueva temporada les saludamos su servidor, Chris Dupont, y mi compañera, esposa, coequipera, mejor amiga y compañera de ministerio. Muchas gracias, Chris. Bienvenidos a todos. Feliz año. Gracias por acompañarnos. Y como saben, estamos en vivo. Si nos desconectamos, quédense aquí. Vamos a volvernos a conectar hasta que acabemos el tema. ¿Y qué tema vamos a ver hoy? Eso en unos minutos. ¿Por qué nos saludamos a todos, Chris? Uy, yo ya me quiero adelantar y no me dejan. Vamos a darle unos minutitos a que llegue la gente. Y acuérdense, vamos a estar respondiendo preguntas hasta el final. Sí, vamos a estar abriendo un tema nuevo, pero relacionado con las 3 temporadas del podcast que ya llevamos. Y vamos a también estar interactuando con ustedes ahora mismo en vivo. Tuvimos unas breves vacaciones. A mí se me fue muy rápido, Moni. A mí también. Pero estamos contentos de volver a estar con ustedes. Pasamos un buen tiempo con familia y estamos felices de estar aquí de regreso con nueva fuerza y con la expectativa de lo que vaya a hacer el Señor en este año. Pues, Cris, vamos a saludar. Aquí está Marco Antonio Rojas Aguilar. Saludos desde Lima, Perú. Bendiciones hasta allá. Saludos, Marco Antonio, Perú. Qué bonito sería. Yo no conozco Perú, pero me encantaría conocer por allá. Saludos y gracias, Marco, por acompañarnos. Y bueno, parte de lo que estaremos viendo también lo vamos a publicar por escrito. Quiero tal vez mencionarles un poquito de por qué iniciamos este podcast, tal vez a los que empezaron a escucharnos ya después, pero tenemos muchísimo material, ¿no? Tenemos muchísimo material y la mayoría del material lo tenemos concentrado en un blog, en el blog de Veritas Fidei, en la página veritasfidei.org. Y tenemos ahí más de 300 artículos en español. Y parte de la razón por la que estamos haciendo estos podcasts es para publicar este material que está por escrito y publicarlo también de manera interactiva, a manera de video y de audio también. Entonces el podcast, les recordamos, se transmite por YouTube, aquí en vivo por Facebook y eventualmente lo subimos también a Spotify, a iTunes y a Google Podcast. Básicamente se encuentra en cualquier plataforma de podcast, ahí lo pueden encontrar. Y ya tenemos 2 temporadas anteriores y pueden buscarlo en estas plataformas. Y si no están al corriente, ahí pueden acceder a todo ese material que ya tenemos listo. En YouTube estamos como Chris Dupont y en iTunes, Spotify, Google Podcast estamos como Veritas Fidei, el podcast de Veritas Fidei. Veritas Fidei, y correcto. Y también quiero aprovechar, Chris, para abrir otra vez el año recordándoles del libro de Chris, Licencia para Dudar, un libro que a mí me ayudó mucho en su momento. Y también lo pueden conseguir en Amazon. Si tienen dudas nos pueden escribir. Sí, cualquier pregunta también del libro, con mucho gusto la podemos discutir, platicar. Obviamente el libro habla muy en especial de la duda, tipos de duda que uno puede experimentar y sobre todo cómo identificar el tipo de duda que una persona, tal vez con la que estamos tratando de interactuar o compartir el evangelio, esté experimentando cierto tipo de duda. Entonces eso también nos ayuda en nuestro evangelismo y en nuestra manera de compartir las buenas nuevas a la gente. También si quieren ayudar a algún amigo o algún familiar que ande ahí con dudas sobre la existencia de Dios, sobre Jesús como Dios, ese libro es excelente. Así es, ahí recorremos también en detalle la evidencia de la resurrección, ¿no? Ramón Ramírez, bendiciones desde Guanajuato. Bendiciones, Ramón, un saludo a Guanajuato. Por ahí lo conozco bien, Guanajuato, me gusta mucho
ese estado. Pues Cris, es hora. ¿Qué tal? ¿Qué te parece si arrancamos con la tercera temporada? Arrancamos, ya es hora. Pues, y vamos a seguir saludando y ir respondiendo preguntas hasta el final, así que quédense. Si nos desconectamos, quédense, vamos a regresar. Perfecto. Cris, todo el podcast pasado, toda la temporada pasada más bien, hablamos sobre el problema del mal, hablamos sobre las malas noticias del cristianismo, que es lo más importante de entender. Primero tenemos que entender las malas noticias, primero tenemos que entender por qué somos malas personas. El decir yo no mato a nadie, yo no robo, yo soy bien buena onda, yo soy bien buena persona, eso no te hace buena persona y es de mucha importancia que entendamos por qué no somos buenas personas. Somos malas personas todos y cada uno de nosotros. Pero, pues habiendo entendido todo esto en la temporada 2, ¿qué te parece si abrimos la 3 con las buenas noticias del cristianismo? Exactamente, este año vamos a abrir con las buenas noticias, pero ¿por qué empezamos con las malas noticias? Y como bien lo dices, si no entiendes las malas noticias, no vas a entender menos vas a entender las buenas noticias. Es como un enfermo de cáncer. Si te dicen que estás enfermo de cáncer, son malas noticias. Pero si te dicen que hay una solución, esas son las buenas noticias. Pero si tú niegas que estás enfermo, no vas a recibir las buenas noticias tampoco. Entonces, lo primero es que uno acepte que necesita de un Salvador, que necesitas de redención, que hay un problema serio con la humanidad y hay un problema que Jesús vino a resolver. Bueno, y eso es lo que vamos a ver. ¿Y cuáles serían esas buenas noticias en el cristianismo? Bueno, la primer gran noticia yo creo es que, y relacionado con el sufrimiento, es que el cristianismo enseña que la eternidad va a reducir nuestro sufrimiento aquí en la tierra a la insignificancia. Déjame repetir eso. Nuestro sufrimiento aquí en la tierra va a ser reducido a la insignificancia por medio de la eternidad. Pero tristemente yo creo que mucha gente está demasiado enfocada en este mundo. Y hay muchos cristianos, algunos dicen que los cristianos hemos estado demasiado enfocados en las cosas celestiales y se nos han olvidado las cosas terrenales, que no somos prácticos a la hora de ayudar a los desvalidos, a las mujeres embarazadas que en cuestión del aborto dicen solamente les importan los niños, pero ya que nacen los abandonan, y eso no solo es falso, es demostrablemente falso. Y creo que es una mentira del diablo. Y el cristianismo enseña también que no somos de este mundo. Y si el mundo nos rechaza, no debe extrañarnos, porque Jesús mismo dijo, si el mundo los odia, los va a odiar porque a mí me odiaron antes que ustedes. Y yo lo creo. Entonces, yo creo que la primera gran verdad es nuestra eternidad, la eternidad con Cristo, la eternidad con Dios va a reducir nuestro sufrimiento a la insignificancia. Y Cris, si hicieras un resumen de qué piensan los cristianos acerca del cielo, ¿qué dirías? Bueno, obviamente no quisiera generalizar porque no sé qué piensa cada persona acerca de esto, pero creo que en general hay hay algo que mucha gente no entiende en el mundo cristiano, y muchos piensan que el cielo es como la postdata de la vida en esta tierra. Es decir, piensan que la vida es una secuencia finita de actividades con el propósito de ser mejor o de mejorar, ¿no? Siempre tenemos ahora los propósitos de año nuevo y quiero ser mejor, quiero ser más delgado, quiero ser más saludable, quiero hacer esto, y tenemos listas de cosas que quisiéramos hacer. Y todo esto llega a, quieres tener más, quieres tener mejores hijos, mejores trabajos, mejores estudios, mejores relaciones, mejor. Y todo culmina con nuestra propia muerte, donde todos los que nos amaron, los que nos conocieron y tal vez algunos gorrones también se reúnen y hablan unas pequeñas palabras amables
y después se atiburran de comida, de pupusas, de tacos, de ensalada de papa y regresan a sus iglesias a seguir hablando de lo mismo. Y así como dirían en un juego celestial de ajedrez donde se guardan todas las piezas, así termina tu vida y todo vuelve a la caja, literal y figuradamente. Y eso piensa mucha gente, que el cristianismo es la postdata de esta vida. Y por eso mucha gente piensa en vive el momento, ¿sí? Aprovecha el momento. Y tenemos estas listas, ¿no? Los famosos bucket lists, ¿no? Quiero ir a escalar el Himalaya y quiero ir a... etcétera. Y yo diría que para muchos jóvenes cristianos, lo primero está, jóvenes que no se han casado y los pocos que quedan vírgenes, pues lo número uno en la lista es quiero tener sexo. O sea, eso es el número uno en la lista, lo demás no importa tanto. Y todo esto nos ha llevado a tener una visión distorsionada, una idea distorsionada de lo que es el cielo. Y esto tiene devastadoras consecuencias porque nos ha convertido en cristianos tibios. Y si me permites, me gustaría leer una cita que C.S. Lewis captura perfectamente. Uh-huh. C.S. Lewis escribió: desde que los cristianos han dejado de pensar en el cielo, se han vuelto sumamente inefectivos en este mundo. Ten la mira en el cielo y te será añadido este mundo. Pero si apuntas a este mundo, no obtendrás ninguno. Curiosamente, las personas que más han pensado en el más allá son las que han hecho más en el mundo presente. Y creo que Moni tiene razón. Hemos abandonado el verdadero cristianismo porque pensamos que el cielo son las obras de este mundo, o el premio de consolación, ¿no? O los que crecimos con Chabelo en México es la catafixia, ¿no? Bueno, pues ya no te ganaste nada, entonces tienes tu premio de consolación. Y muchos cristianos incluso piensan del cielo así. Y yo creo que debemos entender que y olvidamos que la Biblia es la historia de Dios y de cómo restaura al ser humano a su gloria original. La gloria de Dios, la gloria que Dios le obsequia al ser humano en el jardín del Edén, la perdemos ahí por el mal uso de nuestra libertad. En el Apocalipsis, Dios nos restaura a esa gloria y todo lo de en medio es como Dios trabaja para volvernos a poner en ese lugar de honor y gloria que tuvimos originalmente en el lugar del Edén. Entonces podríamos decir que Génesis es el paraíso perdido y Apocalipsis el paraíso ganado. Y Dios es la historia de cómo Dios nos redime. Y el clímax de la historia de ustedes, de la historia tuya, Moni, y la historia mía, es que si hemos depositado nuestra confianza en Jesús como Dios y Salvador, podemos y vamos a compartir de esa gran, gran gloria. No de las obras de esta vida, sino de sentarnos a la diestra con Jesús. Eso es lo que la Biblia dice y lo vamos a demostrar y lo vamos a recorrer esto bíblicamente hablando. Pero Cris, ¿cómo sabemos entonces cómo serán el nuevo cielo y la nueva tierra? Bueno, eso es precisamente lo que vamos a ver no solo hoy, sino vamos a empezar a verlo hoy, sino en el transcurso de esta temporada, de este podcast. Pero ¿qué te parece si antes de hablar de lo que realmente es el cielo y cómo es, ¿por qué no hablamos de las ideas distorsionadas de cómo no es? Porque eso es lo que más abunda. Cuando estudié este tema con el Dr. Clay Jones, dice que una alumna suya llegó muy, muy triste con un nudo en la garganta y le confesó, le dijo: Dr. Jones, yo no tengo
realmente ganas de ir al cielo. Y así como ella hay muchos cristianos, y la razón por la que traía este nudo en la garganta es porque no entendemos el concepto del cielo, o ya tenemos una mala concepción del cielo. Y pensamos que el cielo no nos va a gustar. Y eso es algo muy grave porque nos afecta en la forma en que compartimos el evangelio. O tal vez por eso hay mucha gente que no evangeliza. ¿Cómo vamos a esperar decirle a la gente, mira, conviértete al cristianismo y cuando mueras vas a estar en una nube blanca, con una bata blanca, tocando un arpa de oro por toda la eternidad? Vas a tener amnesia celestial, no vas a acordarte de nadie con quien viviste. Por cierto, no va a haber matrimonio, no hay sexo y menos alcohol. Así que diviértanse. Diviértete con tu arpa. Diviértete con tu arpa a ver cómo. Y cuando te aburras de cantar con tu arpa, buena suerte. Y eso es lo que mucha gente piensa, incluso cristianos, acerca de la gloria que nos espera. Y bueno, como decía Mark Twain, que fue autor y humorista norteamericano, y por cierto era ateo, decía, cuando muera me gustaría escoger el cielo por el clima fresco y el infierno por la compañía. Y a mucha gente le da risa, pero eso es lo que piensan incluso muchos cristianos, que el lugar va a ser el cielo va a ser un lugar de aburrición extrema y donde simplemente va a ser un lugar donde no vamos a querer estar. Entonces, ¿por qué cuesta tanto entender la idea de qué es el cielo, Cris? Bueno, yo creo que porque es difícil imaginarnos algo tan sublime, tan especial. Y las palabras se quedan cortas. Yo creo que nuestras mentes no han sido entrenadas para comprender la vida más allá de lo que podemos ver, lo que podemos tocar y no lo entendemos, pero incluso ese deseo por eternidad está ahí, latente, siempre. ¿Cuánta gente no compra cremitas quitarrugas carísimas? O estamos dispuestos a hacer, y no estoy hablando de nosotros, pero en general la sociedad, estamos dispuestos a hacernos liposucciones, inyectarnos Botox, hacernos operaciones, comer sanamente, comer ensalada, que a pocos le gustan. No es cierto, hoy comimos una ensalada, estaba deliciosa. Que no está mal comer sano. No está mal, pero estamos dispuestos a sacrificar en este mundo por cosas temporales. Y todo lo hacemos para poder vivir unos cuantos años más y desde luego debemos cuidarnos. Pero finalmente tenemos ese sentido de que nuestros cuerpos están decayendo, no nos estamos haciendo más jóvenes. Y hay una latente conciencia de que no somos eternos y estamos buscando la proverbial fuente de la eterna juventud en muchas cosas de lo que hacemos. Algo, perdón, Cris, algo que está muy de moda. Quiero dejar mi legado, ¿no? Quiero que me recuerden por algo, ¿no? Quiero dejar mi legado, quiero dejar dejar huella. Como nos decían nuestros abuelos, ¿no? Ten un hijo, escribe un libro y planta un árbol, ¿no? Y ninguna de esas cosas es duradera. Lo único que va a ser duradero es lo que hagamos para Dios y que perdure. Entonces tenemos este deseo insatisfecho por inmortalidad y yo creo que esa es una de las pruebas de que somos seres eternos, de que tenemos un alma que trasciende nuestro cuerpo y sobrevive en nuestra muerte física. De nuevo, ya saben que nos gusta C.S. Lewis. ¿Me permites leer otra cita de Lewis acerca de esto? Dice así, en cuanto a esto, C.S. Lewis dice, las criaturas no nacen con deseos, al menos que estos deseos puedan ser satisfechos.
Un bebé siente hambre y existe tal cosa como la comida. Un patito desea nadar y existe tal cosa como el agua. El ser humano tiene un deseo sexual y así existe tal cosa como el sexo. Si encuentro en mí un deseo que ninguna experiencia en este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que he sido creado para otro mundo. Y creo que es cierto, deseamos la eternidad, Moni, en este mundo, pero aquí no la vamos a alcanzar. Estamos destinados para algo mejor que este mundo y todos tenemos un sentido de que hay algo mal en este mundo, de que no deberíamos estar aquí, no deberíamos estar en esta situación. Y creo que debemos escuchar esa intuición. A mí personalmente, cuando veo las estrellas, Chris, que sientes ese como homesick. Sí, sientes esta nostalgia de no soy de aquí, ¿no? Soy un extranjero en tierra foránea y esta no es mi tierra, estas no son mis tierras. Y creo que ese sentido nos toca a todos. Y bueno, Chris, ¿de dónde vienen todas estas imágenes que representan el cielo, como las coronas, las arpas, las nubes, las piedras preciosas, las calles de oro? Bueno, yo creo que vienen de este profundo deseo de tratar de explicar lo inexplicable, de expresar con palabras cotidianas y cosas que conocemos lo que es inexplicable, lo que jamás hemos visto, cosas difíciles de imaginar. Entonces, las coronas que mencionas sugieren el hecho de que deseamos ser unidos con Dios en eternidad y compartir su poder, su esplendor, su gloria. Cuando se menciona oro, esto sugiere que es en uno de los materiales más durables, que no se corrompe, que no se oxida. El oro no se puede oxidar. Pureza, valor altísimo, es de los metales más valiosos. Entonces la gente toma estos símbolos de forma, estos símbolos que son, estos objetos que son literales para tratar de explicar lo sublime, lo difícil de poner en palabras. Y estos son símbolos, a fin de cuentas, obviamente tenemos que tomarlos como tales, como símbolos de algo. Cuando Jesús dijo que seamos como palomas, no quiere decir esto que debemos empollar huevos. Quiere decir que debemos tomar ciertas características de estos objetos cotidianos y extraer de ellos lo que podamos para explicar algo más sublime, más difícil de entender, algo que no nos es familiar, ¿no? Déjame, por ejemplo, usar una ilustración que utiliza C.S. Lewis, que me parece un poco, tal vez burda, pero efectiva en cuanto a que ilustra nuestra capacidad o nuestra discapacidad para entender el cielo y la eternidad. C.S. Lewis decía así, dice: creo que nuestra perspectiva presente es similar a aquella de un niño que llega a la edad madura en que se le comienza a explicar que el acto sexual es el más grande de los placeres corporales. Y a esto el niño pregunta si puedes comer chocolatitos al mismo tiempo que haces el amor. Y al decirle al niño que el sexo es mejor que el chocolate, el niño se enfoca en la ausencia de chocolate como la principal característica del acto sexual. Sería en vano explicarle que la razón por la que los esposos enamorados en sus arrebatos carnales no se preocupan por los chocolatitos es porque tienen algo mejor en qué pensar. El niño todo lo que conoce es el chocolate, no entiende que se queda corto junto a aquello que lo excluye. Estamos en la misma posición. Conocemos la vida sexual, no conocemos, excepto en bosquejos vagos, aquello que será el cielo, y esta falta de entendimiento nos hace rechazar lo que no podemos concebir.
Y nos pasa algo similar. Yo creo que cuando pensamos, bueno, en el cielo no habrá X, no se darán en matrimonio o no habrá sexo. No. Entonces nos enfocamos en la ausencia de lo que conocemos, que es bueno o placentero o agradable, y ese es el foco de nuestra definición del cielo. Entonces no pensamos en lo que sí va a haber, en las bendiciones que sí va a haber y en lo que sí va a suceder, y nos enfocamos en las carencias. Y la hacemos la característica principal del cielo. Y creo que ese es un gran problema. Por cierto, no hemos empezado a explicar lo que sí es el cielo. Estamos explicando lo que no es. Y creo que nos pasa también un poco como en el mito del capitán Orfeo y las sirenas. El mito decía que el canto de las sirenas era tan sublime y tan hermoso que los marinos llegaban a escucharlo y quedaban irremediablemente atraídos y perdían el control de sus barcos y encallaban en las rocas. Bueno, sucede que un día el capitán Ulises y sus marinos escucharon el canto de las sirenas y el capitán Ulises les ordenó que se taparan los oídos con cera, pero él quería escuchar el canto de las sirenas y pidió que lo amarraran al mástil del barco. Entonces se dice que Ulises casi pierde la cordura de escuchar tan bella melodía, pero sobrevive para contar la aventura. Bueno, dice el mito que en otra ocasión escucharon de nuevo el canto de las sirenas, pero no tuvieron tiempo de taparse los oídos con cera como lo habían hecho, de amarrar al capitán, y se estaban perdiendo, estaban perdiendo la razón, y lo salvó un hombre llamado Orfeo. ¿Y sabes qué es lo que hizo Orfeo? Orfeo lo que hizo fue tocar una melodía aún más hermosa y más sublime que las sirenas, capturando así la atención de los marinos y les salvó así la vida. Eso, así es como debería ser nuestra esperanza y nuestra visión de la vida eterna. Algo más glorioso que este mundo nos espera. Y el ruido de este mundo debería ser ensordecido por la música celestial de nuestra propia resurrección y la espera de nuestra propia inmortalidad al lado de Jesús. Creo que la moraleja es: necesitamos empezar a escuchar una música más bella. Gracias, Cris. Antes de entrar a las preguntas y saludar a todos, yo en lo personal quisiera decirte algo, Cris, a ver qué tienes que comentar sobre esto. Uh-huh. Hoy en día nos hemos visto con más gente acercándose más al ateísmo, o con más dudas, o más perdida que antes, ¿no? Se está multiplicando eso. Y para mí en lo personal, ver a gente cercana, familiares, amigos, que se están como perdiendo o que son incrédulos, o toda esa parte que nos afecta, sabiendo que va a haber algo más bello después de esta vida. Yo sí tengo la urgencia, y yo creo que varios de los que nos están viendo tienen la misma urgencia de ¿qué tal si sí? ¿Qué tal si sí es todo esto cierto? Y para ellos, ¿no? Para la gente que se está acercando más al ateísmo o está en el ateísmo, ¿qué tal si sí? ¿No crees que sería lo más importante que tenemos este año y en esta vida, de averiguar si sí todo esto es cierto? Sí, déjame responder en dos partes. Por un lado, estás haciendo un eco de lo que ya dijo también C.S. Lewis. Dijo: si el cristianismo es verdadero, no puede haber nada más importante. Y si el cristianismo es falso, no es nada importante. Lo único que no puede ser es medianamente importante. Creo que por el otro lado podemos apelar también a la apuesta de Pascal. Creo que la apuesta de Pascal ha sido usada muy mal por los cristianos. Porque decimos:
bueno, pues si yo tengo razón, ganas el cielo y tienes una eternidad con Cristo. Y si tú tienes razón, pues no pierdes nada. Pero no es nada más eso. Pascal no escribió nada más eso. No es una apuesta de 50-50, de echar un volado y a ver si cae águila o sol. Lo que debemos hacer con honestidad es ver hacia adentro de nosotros mismos y ver hacia afuera al universo y ver si este mundo y si nosotros mismos somos un producto de fuerzas ciegas y vivimos en una gran licuadora cósmica donde no hay moral, no hay arriba, no hay abajo. Y creo que todo ser humano en el fondo sabe que hay algo más allá, que no somos seres mortales, que cuando morimos hay algo que queda. Entonces, haciendo eco a ese deseo, mi reto para amigos o familia que crean que el cristianismo es una farsa, que sopesen la evidencia. Yo no soy cristiano porque soy idiota. Soy cristiano porque me he puesto a analizar y a ver la evidencia de cerca. No porque un día vino alguien y me habló bonito y me dijo, mira, aquí hay pay en el cielo y te invito a que agarres una rebanada. Sí, la invitación sería, pónganse a investigar todas las religiones y solito van a ir descartando por qué no es verdad, no es verdad, no es verdad. Y no solo eso, yo les invito a analizar la evidencia de la resurrección. Así es. Y mucha gente no quiere escuchar de la resurrección. Uno, porque saben que hay un compromiso moral. A nadie le gusta que exista un Dios moral al que no le gusta lo que estás haciendo. Es un problema moral. Y creo que la mayoría de la gente que no quiere saber de Dios o del más allá, o siquiera de investigarlo, es porque su vida es inmoral. Punto. Y por el otro lado, Moni, pienso que hay muchos recursos hoy en día. Creo que si nos ponemos a ver tres cosas. Uno es la evidencia de la resurrección. Vean la evidencia de la resurrección. Dos, vean la evidencia acerca de milagros. Vean milagros documentados. Aquí les puedo ofrecer dos fuentes. La fuente grande y amplia, son 2 tomos del Dr. Craig Keener con milagros documentados y verificados. La segunda fuente es un resumen de Lee Strobel, de un muy buen libro que existe también en español que se llama El caso de los milagros. Y tercero, vean la primera temporada donde nuestra misma anfitriona Mónica Franco habla y mostramos la evidencia de lo que Dios hizo milagrosamente, y aquí no hablo a la ligera porque lo tenemos documentado públicamente con los estudios médicos, los testimonios de análisis de sangre, MRIs y todo. Y tercero, yo diría que el que diga que este mundo es material, es decir, que el naturalismo es verdad, vean una tercera fuente, que son las experiencias cercanas a la muerte. Y aquí no me refiero a que murió fulanito y estuvo en el cielo y vio a Jesús. No, me estoy refiriendo a los casos que son verificables, que son empíricamente verificables, donde tienes una persona con un electro plano, con los signos vitales planos, es decir, la persona está clínicamente muerta y puede describir cosas que están sucediendo y que sucedieron en el mismo lugar de la operación o donde está siendo intervenida
cosas tan chuscas como el caso de un hombre que trajeron, estaba al borde de la muerte, vivió, no murió, y al día siguiente salió de coma y tenía hambre, quería comer, pero no tenía su dentadura. Entonces la enfermera en turno no era la misma que había ayudado el día anterior y le dice, oiga, ¿dónde está su dentadura? Le dice, mire, la señorita de ayer cuando llegué y me intervinieron, vi, porque tuvo una experiencia fuera de su cuerpo, vi que alguien me sacó la dentadura y la pusieron en ese cajón, en ese mueble que está allá. Cosas son cosas verificables. Entonces yo creo, 1, tenemos la evidencia de la resurrección. 2, tenemos evidencia de milagros. Y 3, tenemos evidencia de que el naturalismo es falso. Yo creo que esas 3 son suficientes. Ya ni siquiera vayamos a ver las evidencias de la existencia de Dios, que no son pocas. Pero que vean esas 3 cosas nada más y decidan, sinceramente y honestamente. Muchas gracias, Cris. Pues vamos a pasar a los saludos y a las preguntas. Pérez Diego, saludos hermanos, bendiciones. Gracias, bendiciones. José Barrera dice, excelente. Daniel León, saludos, feliz año. Feliz año. Muy feliz año, bendiciones, feliz 2024 que ya nos agarró nos está ya arrollando, ¿no? Ya estamos casi a 10 de enero. Edwin Rivas, saludos. Hola hermanos, saludos desde Guatemala, bendiciones. Saludos a Guatemala, desde luego. Marcelo Longo, saludos desde Rosario, Argentina. Bendiciones, Marcelo, gracias por acompañarnos. Sergio Baires pregunta su gloria, pero no es una pregunta concreta. ¿Qué quieres saber sobre su gloria? ¿Nos puedes aclarar? Uh-huh. Hanna Torres, excelente mensaje y muy bien explicado. Bendiciones de Dios desde Fort Worth, Texas. Mira, aquí cerca, vecinos del mismo estado, saludos. Félix Collito Ávila, saludos desde Filadelfia, muy bien, se aprende con ustedes. Pensilvania, un saludo a Filadelfia. Alfonso Ayala, Dios los cuide y los guarde de todo mal, gracias por su tiempo y sigan este ministerio de compartir la verdad del único Dios. Muchas gracias, Alfonso. Y siempre, un paréntesis, siempre recibimos sus oraciones. Oren por nosotros. Ustedes saben que cuando uno está tratando de servir a Dios, van a venir ataques. Y siempre Mónica y yo oramos todas las noches por ese cuidado y les pedimos también sus oraciones por nosotros y por el ministerio. Nosotros no les vamos a pedir nunca dinero. Así es. Pero sí les vamos a pedir sus oraciones. Estrellita Algar. Hola hermanos, muchas bendiciones. Porque el día de su muerte de mi esposo, él llegó a escuchar al momento de estar durmiendo una voz que le dijo, levántate, el fin se acerca. Y ahí abajo dice algo más de ella. Un segundo, porque se me fue aquí. Pudo haber sido la voz de Dios. Mi esposo fue cristiano en esta vida. Bueno, primero siento mucho su pérdida y segundo, me alegro que él haya conocido a nuestro Señor en esta vida. Yo creo que lo primero que diría es que puede tener certeza absoluta de que lo va a volver a ver. Y nosotros mismos también los que creemos. Segundo, yo he sabido de mucha gente que en su lecho de muerte, sobre todo los creyentes, los que son de verdad seguidores de Jesús, experimentan el consuelo del Espíritu Santo mientras están pasando de esta vida a la siguiente. Yo no me atrevo a decir qué habrá sido o quién habrá sido, pero lo que sí diría es, no me extrañaría si esa hubiera sido la voz del Espíritu Santo consolándolo y ayudándolo a pasar al ramo celestial. Pero obviamente no me atrevería a
a decir mucho más de eso. Pero por un lado, podemos tener la confianza de que el Espíritu Santo nos ayuda en esos momentos y que lo va a volver a ver. Gracias por su comentario. Me voy a saltar unos porque quiero aquí. Noemí Sudman pone: qué bonito podcast. Muchas bendiciones a ambos. Saludos desde Canadá. Gracias. Ella es una persona que me ayudó a mí en su momento muchísimo y siempre te tengo mucho en mi corazón. Saludos hasta Canadá. Gracias, Noemí. Hilda Cuevas Valdés. Saludos desde Michoacán. Saludos a Michoacán. Francisco Javier Araujo Rodríguez. Bendiciones. ¿Fue el espíritu de Samuel quien se le presentó a Saúl? Fue el espíritu de Samuel el que se presentó a Saúl. Tendría yo que analizar el escrito al que se refiere. Si me pudieras mandar, Francisco, por favor, ahí o con gusto te podemos mandar un email que respondemos. Podríamos ver esa cuestión más a fondo. Yo lo que aconsejo siempre es no leer un versículo aislado, jamás. Leer tal vez el pasaje, después leer el capítulo, entender el contexto histórico y de ahí poder relacionarlo tal vez con otros pasajes. Pero me gustaría, no quisiera responder ligeramente, quisiera ver el pasaje, leerlo, estudiarlo y responder. Bueno, Cris, aquí yo no sé, Aguililla, Michoacán, si está jugando, no entiendo si está preguntando o qué está pasando ahí. A ver. Pero mientras voy a leer otro. Pablo Quevedo Lima. ¿Este podcast es basado en teología bíblica o filosofías y doctrinas de hombres? Ok. ¿A qué te refieres con filosofías y doctrinas de hombres? Obviamente que todo lo que enseñamos aquí está basado en la Escritura. Pero también Dios nos dio la razón y nos dio mentes para poder escudriñar lo que es correcto y lo que es incorrecto. Entonces, hay filosofía e ideas que son contrarias a Dios y contrarias a la Escritura. Y hay ideas y filosofías que son coherentes, compatibles y que hasta nos ayudan a entender las cosas ocultas de Dios. Entonces, el que sea una filosofía humana no quiere decir que sea mala o contraria a la Biblia. Déjame darte una idea filosófica. Una idea filosófica es que el todo es la suma de sus partes. Esta es una idea filosófica y no la vas a encontrar en la Biblia, pero no es una idea falsa tampoco. La ley, en filosofía tenemos cuestiones morales. Las cuestiones morales nos ayudan a discernir cosas que vienen en la Biblia también. Entonces, el que sea una filosofía no quiere decir que sea buena o mala, simplemente por decir que es filosofía. Cuando Pablo estuvo en Atenas, ¿okay? Y esto a lo mejor para muchos va a ser un choque, pero cuando Pablo estuvo en Atenas, les cita a sus mismos filósofos, les cita a Epiménides, que era un filósofo griego que ellos mismos conocían, y es el pasaje donde dice: en él somos y vivimos y nos movemos. Está citando a sus propios filósofos. Entonces, el que algo sea filosófico no quiere decir que sea falso. Y obviamente el podcast que aquí compartimos está basado en, uno, acercar a la gente a Dios. La Biblia es la base de lo que enseñamos y mostramos también por qué la Biblia es verdad, por qué existe Dios, por qué hay malas ideas, por qué hay malas filosofías y por qué hay buenas filosofías. Sí. Eso es lo que podría decir acerca de lo que enseñamos
en estos espacios. Ahora, si tienes una pregunta más concreta, con gusto te podemos ayudar. Sí, y con gusto podemos compartir de nuevo un correo electrónico que utilizamos para responder a gente seria que tenga preguntas honestas y no nada más para discutir, obviamente. Bueno, Cris, aquí hay una historia un poco larga. Ajá. Gerardo Martínez Ceballos. Saludos nuevamente desde Durango, México. Si me permiten un comentario acerca de lo que están diciendo para mediados de diciembre del 2022, hace poquito más de un año, mi esposa, que aquí está, ella es Paula Alcalá, literalmente se me murió por una hemorragia menstrual constante por más de 30. Se me desvaneció en el baño alistándose para internarla en urgencias. En el hospital escuché un golpe cuando cayó al suelo y la encontré sin signos vitales. Fueron 5 o 10 minutos eternos. Por un lado, resignándome que había llegado su hora, pero por gracia de Dios me incliné ante Dios con todas mis fuerzas, clamé al Señor y después de unos pocos minutos ella regresó. Cuando llegamos al hospital se juntaron muchas enfermeras y muchos doctores asombrados del por qué ella seguía viva, porque solo tenía agua con unas manchas de sangre. Después ella me dijo dónde estuvo nada más y nada menos que en el paraíso. Dice que vio una vegetación puramente viva, canto de aves muy muy felices, niños súper felices y una luz 1000 veces más que la del sol, pero no lastimaba y lo lejos escuchaba mi voz hablándole y ella decía que por qué le llamaba si ella ya estaba bien, que no le dolía nada. Después de gemir yo ante Dios, ella dice que vio como el regreso al cuerpo y se preguntaba dónde estaba. Perdón. Wow, impresionante. Gracias, muchas gracias por compartir esto, Gerardo. La historia que ustedes comparten, y me alegra mucho que su esposa esté a su lado, que esté ahí con usted, Paula. Lo que ustedes experimentaron, como mencioné, no es algo aislado. Es algo que mucha gente ha experimentado. Y creo que parte del problema es que como estas experiencias son tan personales y no se pueden compartir, hay mucha gente que simplemente no las cree. Pero cuando se acumula testimonio sobre testimonio y evidencia sobre evidencia, es como un detective que está armando un caso acumulado contra un asesino. Y tal vez con una sola huella digital no pueda afirmar un juez que fue el asesino. Pero ya tienes un cuchillo. Y no solo el cuchillo sangriento. Y tienes un motivo. Y tienes tal vez huellas, y etcétera. Entonces se empieza a formar un caso acumulado donde lo que compartes, Gerardo, es parte de lo que Dios está haciendo de manera acumulada en el cosmos, en el universo, para decirnos, hey, acá estoy y hay algo más allá de esta vida. ¿Por qué Dios escoge a unas personas y a otras no? No lo sé. Yo creo que es pura gracia. Y Mónica, tal vez tú les podrías decir, ¿por qué crees que Dios te escogió y sigues viva? Yo creo que cuando pasa un milagro en la vida de una persona, no es porque esa persona sea escogida o especial o favorita de Dios. Yo no soy nada más especial que ningún... O sea, no es porque tengas una característica singular. No, al contrario, no, Sí. Ninguno de nosotros lo merece, pero yo siento en lo personal que un milagro trae beneficios no nada más a uno, sino a las personas alrededor. Es un mensaje de amor, en mi caso, todas las personas que estuvieron orando por mí, de decirles Dios, de cómo Dios contesta y les dice, aquí estoy, los estoy escuchando, ¿no? No es, correcto. No es, Moni es mi favorita, no, para nada, sí. No soy más ni menos que nadie. Sí. Y beneficia a todos, ¿no? A todos alrededor y nos da esa esperanza de seguir, de fortalecer nuestra fe y de saber que Dios nos escucha y Dios está presente, está
Claro. quiere una relación con cada uno de nosotros, ¿no? Exactamente. Y Dios ya nos dio suficiente. Yo creo que Dios ya nos dio más que suficiente con la resurrección y con la esperanza de la vida eterna. Yo diría, yo no necesito más. Pero en su misericordia, Dios seguido nos manda esos recordatorios de hey, aquí estoy, hijito, aquí estoy contigo. No desmayes. Y Cris, yo me atrevería a decir, como en esta persona con Paula Alcalá, que ella decía, pues, ¿por qué me llamas? ¿No? Yo ya estoy bien. Estoy bien, sí. Aunque Dios no haga milagros, aunque diga, ¿por qué se murió mi hija? Tener la certeza de que estamos en un lugar mejor, ¿no? En este caso, si yo me hubiera muerto, yo hubiera estado feliz en la gloria de Dios, pero los de alrededor y más que los que están dudosos en su fe, pues hubieran dicho, pues ya ves, Dios no existe, tal vez, ¿no? Pero no necesitamos un milagro para comprobar que Dios existe. Pero cuando lo da, es para los demás casi que para el enfermo. Y es más evidencia acumulada. Sí. Entonces yo creo que gracias, Gerardo, un gran testimonio y un saludo a ustedes. Que Dios les bendiga como pareja y les dé muchos más años juntos y felices. Goyo del Ángel, feliz año, Cris y Mónica, desde Santa Catarina, Nuevo León. Bendiciones y he aprendido mucho por sus enseñanzas. Gracias. Yo viví cerquita de Santa Catarina. Yo viví en Monterrey, así que un saludo muy afectuoso allá al norte de México también. Aquí, Cris, porque tenemos más preguntas, pero quiero ser muy breve, si puede ser muy breve. David Aguilar dice, bendiciones, ojalá puedan hablar de mariolatría, adoración y oraciones a María. Uh-huh. A mí sí me gustaría tocar ese tema después, porque muchos que no son cristianos o los mismos cristianos piensan que odiamos a la Virgen María, ¿no? O que es un tema que sí me gustaría aclarar porque no es así. No, de hecho, ahora estuvo mi papá aquí, mis papás estuvieron y hablábamos con mi papá, ¿verdad? Y mi papá decía, María fue una gran mujer. Gran mujer. Importante. La mujer más importante en la humanidad. Fue gracias a ella vino Jesús y tenemos salvación. Y desafortunadamente muchos evangélicos tienden a rebajarla y a demonizarla, precisamente porque nuestros amigos católicos romanos la han exaltado de manera, yo creo que injustamente, a un punto, y voy a medir mis palabras, a un punto en que la han hecho igual o incluso superior a Dios. Y creo que eso es una blasfemia. Creo que debemos ser en extremo agradecidos y respetuosos y reconocer la gran virtud de la Virgen María, pero también debemos ser honestos con la evidencia bíblica, con la lógica, y podemos hablar, sí, con mucho gusto podemos hablar de ese tema, desde luego. Gracias, Cris. Francisco Javier Araujo Rodríguez, Dios los bendice. Gracias, bendiciones. Gabriel Segura del Castillo, gracias por compartir. Saludos desde la Ciudad de México. Saludos. Desde casa. Gabriel, sí, casita. Aguilar Mari, saludos desde El Salvador, siempre es un privilegio escucharles. Bendiciones por ahí, El Salvador. Josué Bogantes Matamoros, saludos desde Costa Rica. Bendiciones a la Suiza de Centroamérica. Te queremos mucho, muy felices de ver un hermoso matrimonio, regalando conocimiento, Noemí, otra vez Southman. Yo los quiero mucho también. Mili López, es una verdadera bendición en la vida de muchos, me incluyo, que nos explique, que el Espíritu Santo de Dios los acompañe y no me queda más que decir gracias y sobre todo que Dios es el tema principal siempre. Gracias, Mili. Muchas gracias, bendiciones. Pablo Quevedo Lima, mi pregunta en relación al tema del reino de los cielos,
La mayoría del podcast fue basado en C.S. Lewis, por eso pregunto si están basados en la Biblia o algún libro que estén leyendo. No, está basado en la Biblia y vamos a seguir hablando de exactamente qué es lo que dice la Biblia acerca de la gloria que nos espera. Vamos a hablar de 4 puntos que vamos a empezar a analizar la próxima semana y vamos a recorrer bastantes pasajes de la Escritura acerca de qué es el cielo, qué va a haber ahí, cuál va a ser nuestra ocupación y qué transformación o transformaciones vamos a sufrir o a tener la bendición de experimentar en nuestro paso hacia la gloria. Así que buena pregunta, gracias. Caudillo Yebra Jesús, es un gusto ser parte de su en vivo. Me gusta más porque así les puedo escuchar bien. Gracias. Gracias, Caudillo. Un saludo y bendiciones para ti también. Gracias. Pablo Fernando Espitia, gracias por lo que hacen. Bendiciones y saludos desde Colombia. Un saludo a Colombia. La verdad es que hablábamos en las vacaciones, Moni y yo, y hablábamos de lo muy bendecidos. Nunca pensamos que el podcast fuera a tener el alcance que tiene, pero para la gloria de Dios, y nos animan mucho sus comentarios. Así que gracias, muchas gracias a ustedes por escucharnos y sintonizarnos cada martes. Eleazar Gómez, gracias por tan bellos análisis. Gracias a Dios, gloria a Dios. Gil Rivera, todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra. Salmos, bueno. Correcto. Pura soberbia. Pura soberanía. Perdón, soberanía. Perdón, no. Mis lentes ya, yo creo que necesito este año reemplazarlos. Disculpa, Gil, no leí bien. Es pura soberanía, correcto. Noemí Sudman, de nuevo, estaré más frecuente en este bonito podcast. Gracias por sus enseñanzas. Bendiciones a todos los que están tomando el tiempo de escuchar. Y me alegra mucho que estén aquí. Gracias, muy amables, gracias. Andrés Alcedo, saludos desde Ecuador. En medio del caos de mi país es bueno volver a escucharlos. Dios les bendiga. Oren por mi país. Claro que sí. Vamos a orar por Ecuador, desde luego. Casi se nos está acabando el tiempo, pero Sari Camarena, saludos desde Irapuato, Guanajuato. Muchas gracias por estos mensajes. Ojalá pudieran hablar sobre los 5 puntos del calvinismo, arminianismo y cómo el molinismo contrasta con cada uno de estos puntos, cómo la interpreta la naturaleza caída del molinismo. Perdón si me trabo en leer, pero cada vez que sale un comentario se me quita el que estoy leyendo. Me da mucha comezón hablar de este tema, Sari. Desde luego, con gusto, si quieres, vamos a apuntar este tema y podemos hablar del sistema calvinista, del arminiano y el molinista, que yo no tengo miedo en decir que soy molinista. Obviamente esto en cuanto a soberanía y libre albedrío, creo que el sistema de Molina resuelve ese gran dilema teológico entre la compatibilidad entre libre albedrío y la soberanía de Dios. Y vamos a hablar también de esos 5 puntos del calvinismo y del arminianismo. Con muchísimo gusto lo podemos recorrer. Eric Martínez, tarde pero sin sueño. Me gusta escucharlos siempre apegados a la Biblia. Saludos desde Jalisco, México. Saludos a Jalisco y muchas gracias por estar por acá. Elvira Loor Zambrano, oren por mi país, Ecuador. Dios los bendiga. Desde luego, estaremos orando, sí. Elizabeth Jazmín, es hermoso ver cómo el conocimiento de la palabra de Dios les ayuda a crecer en la gracia, misericordia y paciencia con otros que están en el camino. Saludos desde Australia. Oh, wow. Y un cangurito ahí. Muchos saludos. Gracias. No sé qué hora es allá, pero debe ser las altas de la madrugada, pero muchas gracias por seguirnos por este medio. Y el último comentario, Cris Arturo Vela, dice: buena noche. ¿Sería posible hablar del tema de la transubstanciación eucarística? Gracias, saludos. Transubstanciación eucarística. Me encantaría hablar de eso. Podemos hablar también de los
de los llamados milagros eucarísticos y podemos hablar de su importancia y su significancia. Me encantaría hablar de eso. Vamos a tomar nota de esos temas y desde luego vamos a, cuando terminemos, yo creo que vamos a terminar en unos pocos podcasts el tema de la gloria que nos espera y tal vez lo que podemos hacer, y ya lo habíamos hablado, ¿verdad, Moni? ¿Qué podríamos hacer? Bueno, terminando los temas de la gloria, de lo que nos espera en la gloria, vamos a hacer aquí un censo para que ustedes escojan de qué tema queremos hablar. Y vamos a hablarlo, vamos a prepararlo y vamos a empezar a hablar de estos temas. Entonces ya tenemos por ahí el de la transubstanciación, del calvinismo, molinismo, de Mariología uh-huh. y de los sistemas teológicos, sus similitudes, diferencias, etc. Así que con gusto ya tenemos por ahí 3 temas de qué hablar. Pues muchas gracias a todos. Bendiciones este año. Que Dios los bendiga, a sus familias también. Cris, ¿algo que quieras comentar? Sigamos de la mano de Dios. No dejemos de orar. Todos los días debemos orar. Todos los días debemos estudiar la palabra, alimentarnos de la palabra de Dios y seguir la lucha. Estamos en un mundo, hablábamos anoche, Moni y yo, vivimos en un mundo ya no poscristiano, sino anticristiano. Cada vez hay más persecución y más sentimiento contra lo que creemos, y más que nunca creo que es una época muy, muy emocionante para creer, para poder explicar y hablar de por qué creemos lo que creemos. Sí, debemos de tener razones por las que somos cristianos, razones de peso, y tenemos que tener al dedillo las razones por las que creemos que Jesús realmente existió, murió y resucitó y nos tiene una gran, gran gloria en espera. Así es, todos ustedes deben de estar preparados también. Y antes de cerrar con una oración, Cris, para que no se quede ninguno fuera, Marcos Rubén Álvarez Villafuerte, saludos desde Ecuador. Mucha gente de Ecuador, vamos a estar orando por su país. ¿Y qué te parece si oramos por Ecuador ahora mismo? Claro que sí. Señor bendito, te agradecemos poder empezar este año nuevo de tu mano. Gracias por cada persona que nos acompañó hoy, cada persona que escuchará o verá este mensaje, que tú llenes sus corazones, sus hogares, que tú, Padre, acerques a cada persona más hacia ti. Y te pedimos mucho por Ecuador, Señor, por el país de Ecuador, por todo lo que está sucediendo allá, que tú tengas misericordia, que tú actúes en los gobernantes, en el gobierno, en la corrupción, que en medio de todo eso tú trabajes, te manifiestes y que levantes gente que te ame para que pueda hablar y compartir con denuedo tu mensaje. Sé tú con ellos en estos momentos difíciles, sobre todo los pequeños, que no sufran, Señor, y que tú te manifiestes grandemente en este precioso país, Señor. Gracias por el privilegio de poder servirte, que tú nos invitas, aunque tú no necesitas de nada, y gracias por la bendición de poder estar aquí y compartir con nuestros hermanos en toda Latinoamérica, hasta Australia y en todo el mundo, Señor. Gracias por esta tecnología tan increíble que nos permite llegar a todos estos lugares, Señor. En nombre de Jesús, quédate con nosotros. Amén. Amén. Bendiciones, Dios con ustedes, y gracias, Moni. Muchas gracias. Ha sido un gusto estar contigo y empezar el año a tu lado. Es un honor. El honor siempre es mío. Gracias, bendiciones. Hasta luego.